La lluvia de otoño caía sobre Madrid con la insistencia de un mal recuerdo. Fina, fría y persistente, convertía el asfalto del Paseo del Prado en un espejo oscuro que reflejaba las luces amarillentas de las farolas y la melancolía de los edificios centenarios. El inspector Javier Mendoza sintió el frío en los huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Se ajustó el cuello de su gabardina y miró hacia el imponente edificio de apartamentos del barrio de los Jerónimos, cuyas ventanas arrojaban rectángulos de luz sobre la noche húmeda. Un piso de lujo con vistas al Retiro. Un lugar para morir con elegancia. Dentro, el calor era sofocante y olía a una mezcla extraña de cera para muebles, vino tinto derramado y el perfume dulzón de la muerte. La escena del crimen era un estudio, una habitación forrada de libros desde el suelo hasta el techo, un santuario dedicado al arte y al ego. Alejandro Vega, el reputado historiador de arte y tasador, yacía desplomado sobre su escritorio de caoba. Su cabeza, con una cabellera plateada todavía impecable, reposaba sobre un libro abierto sobre las pinturas negras de Goya. Un charco oscuro de Rioja se extendía desde una copa volcada, manchando las páginas y mezclándose con la sangre que brotaba de una única y precisa herida en su pecho. Mendoza observó la escena con la paciencia de un depredador. No había señales de lucha ni de entrada forzada. La habitación estaba en un orden casi antinatural, como si el asesino se hubiera tomado la molestia de componer un bodegón macabro. Un detalle discordante flotaba en el aire, un sutil aroma floral, exótico y persistente, que no encajaba con el olor a papel viejo y vino. Su sargento, un joven llamado Raúl, a quien la visión de la sangre todavía le revolvía el estómago, le tendió un café en un vaso de plástico. El arma no aparece, inspector. Sea lo que sea, era algo fino y afilado. El forense dice que fue directo al corazón, rápido y limpio. Mendoza asintió, sin apartar la vista del cadáver. Profesional o muy personal. No hay término medio para algo así. ¿Quiénes están aquí? La mujer Isabel Soler, y la que lo encontró, una tal Elena Rico, su ayudante o discípula. Están en el salón. La mujer parece un témpano de hielo. La chica está hecha un mar de lágrimas. En el salón, decorado con un gusto exquisito y caro, las dos mujeres eran un estudio de contrastes. Isabel Soler, la viuda, era una mujer escultural de unos 30 y tantos, vestida con un elegante traje de seda negra. Sostenía una copa de brandy con una mano firme y su rostro, de una belleza fría y clásica, no mostraba más emoción que un ligero aburrimiento. Elena Rico, por otro lado, era un manojo de nervios. Una joven de 20 y pocos años, con el pelo oscuro revuelto y los ojos enrojecidos e hinchados. Se abrazaba a sí misma como si intentara evitar que su cuerpo se desmoronara. Mendoza se presentó con una voz suave, que desmentía su aspecto cansado y su mirada penetrante. Empezó por Elena. Señorita Rico, ¿puede decirme qué hacía aquí a estas horas? Yo tenía que entregarle unos borradores, sollozó, su voz rota. Alejandro, el profesor Vega, estábamos trabajando en un nuevo libro sobre los últimos años de Goya. Llamé a la puerta del estudio y no contestó. Pensé que se había quedado dormido. La puerta estaba sin cerrojo. Entré y lo vi así. ¿Notó algo fuera de lo normal? ¿Alguien más en el apartamento? Ella negó con la cabeza con vehemencia. No, nadie. Estaba todo en silencio. Un silencio terrible. Luego Mendoza se dirigió a la viuda. ¿Y usted, señora Soler? Isabel tomó un sorbo de su brandy antes de responder, sus ojos grises evaluando al inspector sin reparo. Estaba en el Teatro Real. La ópera. Don Giovanni. Una ironía, ¿no cree? Llegué poco después de que esta chica empezara a gritar. Mi coartada es sólida como una roca, inspector.
El embajador de Francia y su esposa estaban en el palco contiguo. Su marido tenía enemigos. Una sonrisa fugaz y amarga curvó sus labios. Alejandro no tenía enemigos. Tenía una legión de detractores. Era el mejor en su campo, y la brillantez genera envidia. Pregúntele a Mateo Vargas, por ejemplo. Ese crítico de arte resentido daría un brazo por ver a mi marido humillado. Llevaban años enzarzados en una guerra pública. El nombre de Mateo Vargas ya estaba en el radar de Mendoza. La última disputa entre Vega y Vargas había sido sobre la autenticidad de un boceto de Goya recién descubierto. Vega lo había validado. Vargas lo había denunciado como una falsificación magistral. La prensa cultural se había dado un festín. 3 personas: la discípula devota, la esposa fría y el rival acérrimo. Cada uno con una posible razón. Cada uno envuelto en el aura de sofisticación y engaño del mundo del arte. Mendoza sintió que la investigación sería como caminar por un laberinto de espejos en el Museo del Prado, donde cada reflejo era una verdad a medias, y la imagen real estaba oculta, distorsionada por la vanidad, la ambición y los secretos. Antes de irse, se detuvo de nuevo en el umbral del estudio. El libro abierto sobre Goya, las pinturas negras, la obra más oscura y enigmática del artista, pintada directamente en los muros de su casa, la Quinta del Sordo. Un testamento de locura, desesperación y monstruos interiores. Un escenario perfecto para un asesinato. Los días siguientes se hundieron en la misma llovizna gris que había inaugurado el caso. Madrid se había vuelto un lienzo impresionista de paraguas negros y adoquines mojados. La comisaría del Distrito Centro era un hervidero de informes, llamadas y callejones sin salida. El informe de la autopsia confirmó la hora de la muerte entre las 9 y las 10 de la noche anterior. El arma homicida, tal como sospechaban, era un objeto largo, fino y de sección triangular, como un estilete antiguo o una herramienta especializada. El vino no contenía veneno. El exótico aroma floral fue identificado por el laboratorio como una orquídea rara, la Phalaenopsis schilleriana. Mendoza citó a los 3 sospechosos para interrogatorios formales. Decidió empezar de nuevo con Elena Rico, la más vulnerable en apariencia. La sentó en la sala de interrogatorios, una habitación austera que olía a café rancio y ansiedad. Elena, comenzó Mendoza, con un tono casi paternal. Necesito que me cuentes más sobre tu relación con el profesor Vega. No solo la profesional. Ella se encogió. Ya se lo dije. Era mi mentor, mi inspiración. Le debía toda mi carrera. Una carrera que él controlaba. He hablado con algunos de sus colegas. Dicen que eras su sombra, su investigadora fantasma, que muchas de las ideas que él publicaba como suyas, en realidad, eran tuyas. Los ojos de Elena brillaron con una furia repentina que sustituyó a la pena. Eso es mentira. Colaborábamos. Era una simbiosis donde uno de los organismos se lleva todo el crédito. Mendoza dejó la pregunta flotando en el aire. Tu coartada es débil, Elena. Dices que estabas en la biblioteca de la universidad hasta las 8:30 y luego viniste directamente al apartamento. Nadie te vio salir de la biblioteca y tardaste casi 1 hora y media en un trayecto de 20 minutos. ¿Dónde estuviste? Ella desvió la mirada, mordiéndose el labio. Me detuve a tomar un café. Necesitaba ordenar mis ideas antes de hablar con él. Mendoza sacó una libreta del bolsillo. La libreta que habían encontrado en el bolso de Elena la noche del crimen. La abrió por una página marcada. Había un dibujo a lápiz, un boceto rápido y nervioso. Era una versión extraña y distorsionada de Por el perro, una de las pinturas negras de Goya. En el original, solo se ve la cabeza de un perro, mirando hacia arriba, a punto de ser engullido por la nada. En el boceto de Elena, el perro tenía unos ojos casi humanos, llenos de terror.
y la masa ocre que lo amenazaba tenía la forma vaga de una silueta masculina. ¿Qué es esto, Elena? Ella miró el dibujo y se estremeció. Nada, solo un apunte. A veces dibujo cuando estoy nerviosa. Goya me obsesiona. A mí también me está empezando a obsesionar, dijo Mendoza, cerrando la libreta. Estás ocultando algo. Tuviste una aventura con él, ¿verdad? Y esa noche, la relación terminó. Las lágrimas volvieron a brotar, esta vez silenciosas y amargas. No fue así. Era complicado. Él prometió que dejaría a su mujer. La misma historia de siempre. Pero esa noche no discutimos por eso. Fue por el libro. Por mi trabajo. Continúa. Pero ella negó con la cabeza, encerrándose de nuevo en su caparazón de dolor. No puedo. El siguiente fue Mateo Vargas. El crítico de arte entró en la sala con la arrogancia de un hombre que se siente intelectualmente superior a todos los presentes. Era bajo, corpulento, con un rostro rubicundo y una barba gris recortada con esmero. Inspector, espero que esto sea breve. Tengo una reputación que mantener, y ser visto en una comisaría no ayuda. Una reputación que Alejandro Vega se dedicó a destrozar durante años. Debe estar celebrándolo. Vargas soltó una risa seca. No negaré que el mundo del arte es un lugar mejor sin ese fraude pomposo. Vega construyó su imperio sobre plagios sutiles y atribuciones dudosas. Era un ladrón de guante blanco. Hablando de ladrones, sabemos que tiene deudas de juego importantes, que estaba al borde de la quiebra. No es una coincidencia que su mayor rival, un hombre al que usted acusaba de fraude, muera justo cuando usted más necesita dinero. Quizá pensó que podía encontrar algo en su estudio para chantajearlo o venderlo. La cara de Vargas se congestionó. ¿Me está acusando de asesinato? Es absurdo. La noche que Vega murió, yo estaba en casa Lucio, en la Cava Baja, cenando con 2 colegas. Pueden confirmarlo. Confirmarán que cenó allí, sí, pero se fue solo sobre las 9:15. Tiempo de sobra para tomar un taxi hasta Los Jerónimos, cometer un asesinato y volver a casa. Vargas se recostó en la silla, visiblemente nervioso por primera vez. Escuche, inspector. Odiaba a Vega, sí, pero no soy un asesino. Él tenía secretos mucho más oscuros que una simple disputa académica. Secretos que se remontan a sus inicios, a su tiempo en Sevilla. Busquen ahí, busquen en el claustro de Sevilla. La frase era críptica, teatral. Sonaba a una pista falsa, pero Mendoza la anotó. Por último, Isabel Soler entró en la sala de interrogatorios como si fuera la dueña del lugar, no una sospechosa. Su perfume caro llenó el aire, eclipsando el olor a café. Inspector, espero que esté haciendo progresos. Lentos, pero seguros, señora Soler. Hablemos de su matrimonio. No era feliz. Ella arqueó una ceja perfectamente depilada. La felicidad es un concepto burgués. Teníamos un acuerdo. Yo le proporcionaba una fachada de respetabilidad y juventud. Él me proporcionaba un estilo de vida que me complacía. Era un trato justo. Un trato que incluía sus numerosas infidelidades. Elena Rico, por ejemplo. Isabel no se inmutó. Alejandro era un hombre de grandes apetitos, intelectuales y carnales. Yo lo sabía. Mientras fuera discreto, no me importaba. Pero planeaba dejarlo. Su abogado nos ha confirmado que se puso en contacto con él hace un mes para iniciar los trámites de divorcio. Un divorcio que, según su acuerdo prematrimonial, la habría dejado prácticamente sin nada. Su muerte, en cambio, la convierte en una viuda muy rica. Por primera vez, una grieta apareció en su fachada de hielo, una tensión casi imperceptible en la comisura de sus labios. Alejandro podía ser cruel. El acuerdo era su forma de mantenerme atada, pero yo tenía mis propios recursos. Hablemos de orquídeas, dijo Mendoza, cambiando de tema bruscamente. La Phalaenopsis schilleriana.
una flor rara. El aroma estaba en la escena del crimen, y usted tiene un invernadero lleno de ellas en su casa de campo. Isabel Soler sonrió, una sonrisa gélida. Cierto, adoro las orquídeas. Su belleza es compleja, exigente, como yo, pero el aroma de una flor puede adherirse a la ropa, a la piel. Estuve en el estudio esa misma tarde, antes de ir a la ópera. Quizá el perfume se quedó impregnado en el aire. Es usted quien debe demostrarlo, inspector. Antes de que se fuera, Mendoza añadió una última pregunta. ¿Su marido tenía una caja fuerte en el estudio? Sí, oculta, tras un falso panel de libros. Solo él y yo conocíamos la combinación. ¿Quieren que la abra? La caja fuerte, como había dicho Isabel, estaba ingeniosamente oculta. Dentro había documentos, joyas y una cantidad considerable de dinero en efectivo. Pero también había un hueco vacío, un hueco del tamaño perfecto para un marco pequeño. Según el registro de adquisiciones de Vega, allí debía estar el boceto de Goya que había sido objeto de su disputa con Vargas. El boceto había desaparecido. La investigación se enredó como los callejones del barrio de las letras. Cada pista conducía a una nueva pregunta. Cada respuesta abría la puerta a más mentiras. El boceto de Goya desaparecido convertía a Mateo Vargas en el principal sospechoso. Tenía el motivo de mostrar que era falso y humillar a Vega póstumamente. Y la necesidad económica. El robo parecía más su estilo que un asesinato a sangre fría. La mención de Sevilla seguía rondando en la cabeza de Mendoza. Mandó a Raúl a investigar los primeros años de la carrera de Alejandro Vega en la Universidad de Sevilla. Los resultados fueron decepcionantes. Hubo un pequeño escándalo académico 20 años atrás. Una acusación de plagio por parte de otro joven profesor que nunca llegó a nada. El caso fue desestimado por falta de pruebas. El otro profesor abandonó la academia y ahora regentaba una librería de viejo en Triana. Parecía un camino muerto, una pista falsa lanzada por Vargas para desviar la atención. La conexión de Isabel Soler con las orquídeas era tentadora, pero circunstancial. Su coartada en la ópera era inexpugnable, confirmada por testigos de peso. Podría haber contratado a alguien, pero no encajaba con su perfil. Era una mujer que prefería las victorias lentas y frías, como el divorcio que estaba planeando, no la brutalidad de un asesino. Mendoza se sentía atrapado en un juego intelectual diseñado por alguien muy inteligente. Volvió a interrogar a Mateo Vargas, esta vez apretando las tuercas. Presionado por sus deudas y la sospecha del robo, el crítico se derrumbó parcialmente. «Está bien, joder. Está bien», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Intenté chantajearlo. Me enteré de una de sus estafas del pasado, algo gordo relacionado con la procedencia de una colección privada. Fui a su casa esa tarde, antes de mi cena. Le exigí dinero a cambio de mi silencio. ¿Y qué pasó? Vargas soltó una risa amarga. Se rió en mi cara. Me dijo que mis pequeñas revelaciones eran un juego de niños comparado con sus verdaderos secretos. Dijo que yo no tenía ni idea del monstruo que era en realidad. Me echó de allí como a un perro, pero juro que no lo maté. Cuando me fui, estaba vivo y burlándose de mí. La confesión del chantaje le daba a Vargas un motivo para mentir, pero también lo alejaba del asesinato. Un chantajista frustrado no suele volver horas después para matar a su víctima con un arma exótica. El caso volvía al punto de partida. Un triángulo de sospechas donde todos mentían sobre algo. Esa noche, incapaz de dormir, Mendoza salió a caminar. La lluvia había cesado, dejando un aire limpio y frío y un silencio denso sobre la ciudad. Se dirigió al Parque del Retiro, desierto a esas horas. Las hojas muertas crujían bajo sus pies, formando una alfombra dorada y húmeda. Caminó sin rumbo, pasando junto al Palacio de Cristal, un esqueleto de vidrio y hierro que brillaba fantasmagóricamente bajo la luna.
Se sentía observado, una sensación irracional que le erizaba la piel. Se detuvo y miró a su alrededor. Solo sombras y árboles desnudos. Continuó caminando hacia el estanque, donde las barcas de remos dormían amarradas, cubiertas de rocío. Fue entonces cuando lo oyó. Un paso rápido detrás de él. Se giró bruscamente. Nada. El sonido cesó. Se quedó quieto, aguzando el oído. Silencio. ¿Se lo había imaginado? Empezó a caminar de nuevo, más rápido esta vez, serpenteando por los senderos oscuros. Los pasos volvieron, más cercanos, más apresurados. No era su imaginación. Alguien lo estaba siguiendo. Su corazón empezó a latir con fuerza. Aceleró el paso, casi corriendo, dirigiéndose hacia la salida de la puerta de Alcalá. El sonido de la persecución se hizo más evidente. No era una carrera torpe, era un seguimiento sigiloso, deliberado. Se metió en un bosquecillo más denso, ocultándose detrás del tronco de un castaño centenario. Contuvo la respiración. Una sombra pasó a pocos metros de él, una figura oscura y ágil que se movía con una confianza inquietante en la penumbra. No pudo distinguir si era un hombre o una mujer. La figura se detuvo, como si sintiera su presencia, y luego se desvaneció entre los árboles. Mendoza esperó varios minutos antes de salir de su escondite, con la adrenalina recorriendo su cuerpo. Se dirigió directamente a su coche, aparcado en la calle Alfonso XII. Cuando llegó, vio algo blanco metido bajo el limpia parabrisas. Era una postal, una reproducción de alta calidad de por Saturno, devorando a su hijo por degolla. La imagen era grotesca y aterradora. El dios titánico, con los ojos desorbitados de locura, arrancando a mordiscos el cuerpo de su propio. En el reverso, escrito con una caligrafía elegante y precisa, solo había una pregunta: ¿quién devora a quién? El incidente en el parque lo cambió todo. Ya no era solo un caso, era personal. El asesino no solo había matado a Vega, ahora estaba jugando con él, con Mendoza. Era un desafío, una burla intelectual. El ataque no había sido físico, sino psicológico. La elección de la pintura de Goya, la pregunta, era un mensaje. Un mensaje que le obligaba a replantearse todo lo que creía saber. Había estado buscando un motivo convencional: dinero, celos, venganza profesional. Pero la teatralidad del crimen, la elección del libro abierto, la postal de Saturno, todo apuntaba a algo más profundo, a una narrativa simbólica. El asesino no estaba simplemente eliminando a un enemigo, estaba contando una historia de creación y destrucción, de padres devorando a sus hijos, de mentores devorando a sus discípulos. ¿Quién devora a quién? La pregunta resonaba en su mente. Vega, el gran historiador, ¿devoraba el trabajo de otros para alimentar su propia fama? ¿O había sido él la víctima, devorado por la ambición de alguien a quien había creado? La respuesta, sintió Mendoza, no estaba en Sevilla, ni en las cuentas bancarias de Vargas. Estaba en Goya, en esas pinturas oscuras que Vega estudiaba la noche de su muerte. Estaba en la relación entre el creador y su creación. Y de repente, su mente se centró en Elena Rico, la discípula devota, la amante despechada, la investigadora fantasma cuyo trabajo, según los rumores, era la base del imperio de Vega, la que dibujaba versiones aterradoras de las pinturas negras en su cuaderno. Ella era la única cuya vida entera giraba en torno a Vega, en una mezcla tóxica de adoración y resentimiento. La única capaz de un gesto tan intelectualmente retorcido. Mendoza regresó a la comisaría en mitad de la noche. La oficina estaba vacía y silenciosa. Se sentó en su escritorio y extendió sobre él las fotos de la escena del crimen, las reproducciones de las pinturas de Goya y la postal de Saturno. El aire estaba cargado de electricidad, la sensación de estar al borde de un descubrimiento. Se fijó de nuevo en la foto del escritorio de Vega, el libro abierto, la copa de vino volcada,
la mano inerte del muerto. Su mirada se detuvo en el libro. Era una edición de lujo, con reproducciones de alta calidad. Estaba abierto por la página dedicada a Por una manola dividido por la Leocadia, la enigmática pintura de una mujer vestida de luto, apoyada en lo que parece una tumba. Los expertos debatían si representaba a Leocadia Zorrilla, la amante y compañera de Goya en sus últimos años. Una compañera, una colaboradora, a la sombra del genio. Mendoza amplió la imagen en su ordenador, enfocando la página del libro, y entonces lo vio. Un detalle minúsculo, casi invisible a simple vista, que la cámara de alta resolución había captado. En la página opuesta a la ilustración, en el margen en blanco, había unas leves hendiduras en el papel. No eran manchas, sino marcas de presión, como si alguien hubiera escrito en una hoja de papel colocada encima del libro, apretando con fuerza el bolígrafo. Una técnica forense de la vieja escuela le vino a la mente. Llamó al equipo de laboratorio a primera hora de la mañana. Necesito que traigáis el ESDA al apartamento de Vega. Y quiero el libro que estaba en su escritorio. Ahora, el aparato de detección electrostática, ESDA, era capaz de revelar escritura indentada en papel que parecía estar en blanco. En el silencio del estudio de Vega, que aún conservaba un aire fantasmal, el técnico pasó la máquina sobre la página del libro. Lentamente, como un fantasma que emerge de la niebla, unas letras empezaron a aparecer en la pantalla del monitor. No era un dibujo ni un texto largo. Era un borrador para la página del título del nuevo libro de Vega. El título era grandilocuente: Goya, el abismo de la conciencia. Debajo ponía por Alejandro Vega, pero justo debajo de su nombre había otra línea, un espectro de texto que alguien había intentado borrar con fuerza, pero cuya presión había quedado grabada en la página de abajo. Se podía leer "y Elena Rico", y debajo de eso una anotación furiosa con la letra de Vega. Revisado por A. Vega. Mendoza sintió una sacudida eléctrica. Todo encajó en su sitio con una claridad brutal y cegadora. El recuerdo de un detalle trivial de su primer interrogatorio con Elena le asaltó sus manos. Había notado manchas de tinta en el dedo índice de su mano derecha, pero ella era zurda. Había estado gesticulando con la mano izquierda todo el tiempo. La mancha estaba en la mano equivocada, a menos que hubiera estado limpiando la punta de algo como una pluma estilo. La traición no había sido por un romance fallido. Había sido mucho más profunda, más visceral. Era un asesinato del alma. Alejandro Vega no solo había robado el trabajo de Elena, la obra de su vida, sino que la había borrado de la historia, relegándola de coautora a una simple correctora. La había devorado intelectualmente, como Saturno a su hijo. El dibujo distorsionado del perro de Goya en su cuaderno no era un simple apunte nervioso, era un autorretrato. Ella era el perro, mirando hacia arriba con terror, mientras la figura de su mentor, su creador, se cernía sobre ella para aniquilarla. El robo del boceto de Goya no fue por dinero, fue un acto de reafirmación. Era por investigación la que había autentificado la pieza. No iba a permitir que él se llevara ese último trofeo a la tumba. Y la persecución en el retiro, la postal, fue un desafío. Un juego mortal de una mente brillante y herida, dirigida a la mente del hombre que intentaba desentrañarla. Convocó a los tres en el estudio de Alejandro Vega esa misma tarde. La lluvia había vuelto, golpeando los ventanales y creando un ambiente claustrofóbico. Mateo Vargas parecía nervioso. Isabel Soler estaba impaciente. Y Elena Rico tenía una expresión de calma extraña, casi de resignación. Mendoza se plantó en el centro de la habitación, el mismo lugar donde había comenzado todo. Gracias por venir, dijo, su voz llenando el silencio. Los he reunido aquí para cerrar este caso.
para revelar la historia completa que se esconde tras la muerte de Alejandro Vega. Comenzó por Mateo Vargas. Señor Vargas, usted odiaba a Vega y tenía una necesidad desesperada de dinero. Intentó chantajearlo la tarde de su muerte, y cuando él se negó, usted se fue. Pero antes de irse, mientras él estaba en otra habitación, aprovechó para robar el boceto de Goya de la caja fuerte, cuya puerta Vega había dejado entornada. Pensó que podría venderlo en el mercado negro para pagar sus deudas. Pero usted no es un asesino. Su crimen fue la codicia y la cobardía, no la violencia. Vargas palideció, pero no lo negó. Luego se volvió hacia Isabel Soler. Señora Soler, usted sabía de las infidelidades de su marido y estaba a punto de dejarlo, aunque eso significara perder su fortuna. Su frialdad no es la de una asesina, sino la de una mujer que había convertido su matrimonio en un negocio y estaba a punto de cerrar por quiebra. Su coartada es perfecta, y este crimen, con su carga simbólica y su teatralidad, no lleva su firma. Su venganza habría sido más fría, más larga y probablemente legal. Isabel asintió lentamente, una expresión de respeto a regañadientes en su rostro. Finalmente, sus ojos se posaron en Elena. Estaba de pie junto a la estantería, inmóvil. Nos queda la historia principal, la tragedia griega, la historia del creador y la criatura. Una historia de Goya. Se acercó a ella, su voz ahora más suave, casi íntima. Viniste aquí esa noche, Elena, no para hablar de un romance, sino de algo mucho más importante. Tu nombre. El libro en el que habíais trabajado durante años, el que contenía tus ideas, tu investigación, tu alma, ibas a ser borrada de él. Elena lo miraba fijamente, sus ojos oscuros e indescifrables. Le suplicaste, le mostraste el borrador de la portada donde ambos figurabais como autores, y él, en un acto de crueldad suprema, te mostró lo que había escrito. Te degradó de colaboradora a simple asistente. Te aniquiló. Y lo hizo con una sonrisa. Mendoza hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. No fue un arrebato de pasión. Fue una ejecución, fría y precisa. El arma del crimen no fue un estilete que trajiste contigo. Fue algo que siempre llevabas encima. Un regalo suyo de una hermosa pluma estilográfica antigua. Una Montblanc de colección, un símbolo de vuestra unión intelectual. Pero su plumín de iridio, afilado durante años de uso, se convirtió en el arma perfecta. Un pinchazo, directo al corazón, tan preciso como una de tus notas a pie de página. El rostro de Elena permaneció impasible, pero una lágrima solitaria comenzó a rodar por su. Después continuó Mendoza. Compusiste la escena. Colocaste el libro abierto en la página de Por la Leocadia, la compañera en la sombra, tu último y amargo chiste privado. Te llevaste el boceto, porque era tuyo por derecho intelectual, y te fuiste, dejando un silencio perfecto. Durante días, has jugado conmigo. La pista falsa de Sevilla, que le oíste mencionar a Vargas cuando te cruzaste con él en la puerta, la persecución en el parque, la postal, un duelo de intelecto, pero todo juego tiene un final. Hubo un largo silencio, roto solo por el sonido de la lluvia. Elena Rico finalmente habló. Su voz era un susurro helado, pero firme. Goya pintó monstruos para entenderlos, para entender el abismo que todos llevamos dentro. Alejandro Vega no era un mentor, era Saturno. Devoraba a sus hijos para mantener su poder. Yo era su hija. Él me creó y luego intentó destruirme para que nadie pudiera superarlo. Levantó la vista y miró a Mendoza directamente a los ojos. No había arrepentimiento en su mirada, solo una profunda y agotada tristeza. Yo no lo asesiné, inspector. Tan solo terminé el retrato. La frase quedó suspendida en el aire,
densa y pesada como el humo de un cigarro extinguido. No fue una confesión, fue una declaración de principios, un manifiesto. Mateo Vargas soltó un jadeo ahogado, un sonido gutural de puro terror y alivio. Se encogió sobre sí mismo, como si temiera que la violencia que emanaba de la quietud de Elena pudiera salpicarle. Isabel Soler, por otro lado, no se movió. Su rostro de mármol apenas registró un levísimo arqueo de las cejas, una mezcla de sorpresa y, extrañamente, de comprensión. Vio a Elena no como a una asesina, sino como a una competidora que había ganado la partida final de una forma brutalmente eficiente. Mendoza fue el primero en romper el hechizo. El peso de su placa, de su deber, lo ancló de nuevo a la realidad prosaica del procedimiento. El arte, la filosofía, la tragedia griega, todo eso se disolvía ante el Código Penal. Elena Rico dijo, y su voz, aunque tranquila, resonó con la autoridad irrevocable del Estado: queda usted detenida por el presunto asesinato de Alejandro Vega. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no puede permitírselo, se le asignará uno de oficio. ¿Ha entendido sus derechos? Elena lo miró, y por un instante Mendoza vio en sus ojos no a una asesina, sino a una estudiosa, observando un espécimen curioso. Asintió lentamente. Perfectamente, inspector. La retórica de la ley es mucho menos elegante que la de la historia del arte, pero su finalidad es la misma: imponer un orden sobre el campo. Se acercó a ella, sacando las esposas. El chasquido metálico al cerrarse sobre sus muñecas fue un sonido obsceno en la quietud del estudio. Un punto y final brutal a un debate intelectual. Las manos que habían desentrañado los secretos de Goya, que habían acariciado legajos centenarios y que habían empuñado una pluma Montblanc como un arma, ahora estaban unidas, impotentes. Elena no opuso resistencia. Su cuerpo estaba relajado, como si aquel acto fuera una formalidad inevitable, la firma en la parte inferior de un contrato ya negociado. Mendoza se dirigió a sus agentes uniformados que habían esperado discretamente en la puerta. Escóltenla. Mientras se la llevaban, Elena pasó junto a Mateo Vargas. Él se apartó como si quemara. Ella ni siquiera lo miró. Su atención se detuvo un segundo en Isabel Soler. Sus miradas se cruzaron. Un intercambio silencioso entre dos mujeres que habían orbitado al mismo sol tóxico y que, de maneras muy diferentes, habían sobrevivido a su extinción. Isabel inclinó la cabeza, un gesto mínimo que lo contenía todo. Adiós. Buena suerte. Lo entiendo. Una vez que la puerta se cerró, el estudio pareció encogerse y llenarse de fantasmas. Mendoza se quedó solo con los dos supervivientes de aquella catástrofe personal. Señor Vargas, dijo, su tono ahora cortante, desprovisto de toda empatía. Su intento de chantaje y el robo del boceto lo convierten en cómplice después del hecho y autor de un delito de hurto agravado. Espere la citación de su abogado. No salga de Madrid. Vargas, temblando, solo pudo asentir, con el rostro del color de la cera. Mendoza se giró hacia Isabel. Señora Soler, su testimonio será requerido. Lamento las circunstancias. Ella lo miró con sus fríos ojos grises. No lo lamente, inspector. Usted ha hecho su trabajo. Y yo he recuperado mi libertad. De una forma u otra, Alejandro ha dejado de ser un problema. Gracias. Se dio la vuelta y salió del estudio con la misma elegancia con la que había entrado, una viuda que acababa de cerrar el negocio más ruinoso de su vida. La lluvia arreciaba fuera, convirtiendo el mundo en una acuarela borrosa. Mendoza se quedó solo en el epicentro del crimen, rodeado de los libros que habían sido a la vez la pasión y la perdición de sus habitantes. El olor a papel viejo, a tinta y a la colonia cara de Vega todavía impregnaba el aire. Todo estaba en orden.
excepto por el vacío en la pared donde debería haber estado el Goya, y el vacío en el universo que había dejado un hombre brillante y monstruoso. Mendoza se sentía extrañamente hueco. Había resuelto el puzzle, había ganado el duelo intelectual que Elena le había planteado, pero la victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. No había encontrado a un monstruo, sino una lógica terrible, una ecuación de dolor y orgullo que había dado como resultado una muerte. Y eso, de alguna manera, era mucho más inquietante. El viaje a la comisaría fue un interludio silencioso. Elena miraba por la ventanilla del coche patrulla, observando cómo las luces de la ciudad se deshacían en estelas de color sobre el cristal mojado. No parecía una prisionera camino de una celda, sino una pasajera en un taxi, volviendo a casa después de una larga noche. Mendoza, sentado a su lado, la observaba de reojo. Se preguntaba qué pasaba por esa mente tan brillante y ordenada. ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente la calma de quien ha puesto el último punto a un manuscrito largo y difícil? ¿Dónde está el boceto, Elena?, preguntó suavemente, rompiendo el silencio. Ella giró la cabeza, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Está a salvo, inspector. Está donde siempre debió estar, en manos de su verdadera autora. Es una prueba fundamental. Es una obra de arte, y las obras de arte tienen su propia vida, sus propias lealtades. No se preocupará por él, ¿verdad? Ya tiene al artista. La comisaría era un mundo ajeno a la belleza y la tragedia. Un universo de luces fluorescentes que zumbaban, de olor a café rancio y a desinfectante, de paredes de un color indefinido entre el beige y la desesperación. El proceso fue mecánico, deshumanizante. Le tomaron las huellas dactilares, manchando de tinta las yemas de los dedos que también conocían el tacto del papel verjurado. Le hicieron la fotografía para la ficha policial, una de frente, una de perfil. Elena miró a la cámara sin pestañear, su expresión serena, casi desafiante. Era como si estuviera posando para un retrato oficial, consciente de la posteridad de la imagen. La despojaron de sus efectos personales. El reloj, los pendientes, el pañuelo de seda. Todo fue metido en una bolsa de plástico con una etiqueta. Su identidad, reducida a un número de expediente. La sala de interrogatorios era pequeña y fría. Una mesa de metal, 3 sillas, un espejo que ambos sabían era una ventana para otros. Mendoza se sentó frente a ella. A su lado, un inspector más joven, a modo de testigo y escribiente. Vamos a hacer la declaración formal, Elena. Ella asintió. Por supuesto. El epílogo. Mendoza encendió la grabadora. Por favor, relate los hechos ocurridos en la noche del asesinato de Alejandro Vega. Y Elena comenzó a hablar. Su voz era la misma que podría haber usado en una conferencia en la universidad. Clara, precisa, sin un atisbo de emoción. Describió su llegada al estudio, la conversación, la revelación de la portada del libro donde su nombre había sido relegado a una nota de agradecimiento. Fue como si me borrara de la existencia, dijo, mirando un punto fijo en la pared. Durante 5 años, ese libro había sido mi vida. Mis descubrimientos, mis teorías, mis noches en vela en archivos polvorientos. Él me había dado la oportunidad. Sí, me había abierto las puertas. Pero yo había caminado por los pasillos. Yo había encontrado los tesoros. Y él, con una simple decisión editorial, lo reclamaba todo para sí. No era solo el crédito, era la anulación. Me dijo que yo era una simple alumna aventajada, que mi contribución, aunque meritoria, no estaba al nivel de un coautor. Dijo que el nombre de Alejandro Vega en la portada era la marca, la garantía de calidad, y que mi nombre solo la diluiría. Lo dijo sonriendo, con esa condescendencia paternalista que era su forma más refinada de crueldad. Era Saturno, como le dije,
Creaba para luego poder devorar. Le daba alas a la gente solo para disfrutar del espectáculo de arrancárselas. ¿Y entonces lo atacó?, preguntó Mendoza. No fue un ataque, inspector. Fue una corrección. Una fe de erratas. Él era un error en la narrativa de mi vida. Y yo lo corregí. La pluma estaba sobre su escritorio. La había usado momentos antes para firmar unas cartas. Me la había regalado él mismo hacía 3 años, cuando publiqué mi primer artículo importante en una revista especializada. Dijo que era para una mano destinada a escribir grandes cosas. La ironía es deliciosa, ¿no cree? La tomé. Él seguía hablando, regodeándose en su poder. Ni siquiera se dio cuenta. Me acerqué, como si fuera a darle un abrazo de despedida, de aceptación de mi derrota. Puse una mano en su hombro y con la otra hice la incisión. Fue rápido, limpio. Él me miró, sorprendido. No había dolor en su cara, solo una inmensa, total estupefacción, como si no pudiera concebir que una de sus criaturas se rebelara. Y luego, nada. Se derrumbó sobre su escritorio. El inspector joven a su lado tragó saliva, visiblemente impresionado. Elena seguía imperturbable. Después busqué el libro de las pinturas negras. Era nuestro primer proyecto juntos. Lo abrí por la Leocadia, la mujer en la sombra, junto a la tumba. Era yo. Siempre fui yo. Era mi epitafio para él y para nuestra relación. Luego, tomé el boceto de la caja fuerte. Sabía la combinación. Claro, se la había oído decir por teléfono 1000 veces. Era el año de nacimiento de Goya. Qué predecible. El boceto era el alma de mi último trabajo. No podía dejar que se quedara con él. Y me fui. Un abogado de oficio llegó a media declaración. Un hombrecillo cansado, con un traje arrugado y un maletín gastado. Le aconsejó que no dijera nada más. Elena lo escuchó con una paciencia casi divertida. No se preocupe, señor letrado, le dijo. Ya he presentado mi tesis. Ahora solo queda la defensa. La llevaron a una celda de detención preventiva. Era un cubículo de hormigón con una litera de metal y un retrete. El aire olía a tristeza y a lejía. Para cualquier otra persona habría sido el infierno. Para Elena era simplemente un espacio nuevo que observar, que analizar. Se sentó en la litera, con la espalda recta, y cerró los ojos. Por primera vez en años, su mente no bullía con teorías, fechas y atribuciones. Estaba en silencio. Un silencio vasto y profundo como el negro de las pinturas de Goya. El retrato estaba terminado. Ahora solo quedaba contemplar. Mendoza, sin embargo, no podía descansar. El caso estaba cerrado, la confesión grabada, pero faltaba una pieza. El perro, el autorretrato. Volvió a su despacho, ignorando las felicitaciones de sus colegas. En su pizarra, el rostro de Elena lo miraba desde una fotografía. Junto a él, una reproducción del perro semihundido de Goya. Está donde siempre debió estar, había dicho ella. ¿Dónde era eso? No lo habría vendido, no lo habría destruido. Para ella, era un manifiesto, un trofeo sagrado. Tenía que estar en un lugar personal, simbólico. Pidió una orden de registro para el apartamento de Elena Rico. Era una pequeña bujardilla en el barrio de las Letras, un santuario dedicado al conocimiento. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que se doblaban bajo el peso de los libros. El orden era monacal. Cada volumen en su sitio, clasificado por tema y autor. No había televisión, solo un viejo tocadiscos y una colección de música clásica. Mendoza y su equipo comenzaron a buscar. Miraron en cajones, debajo de la cama, en los armarios. Nada. Era un piso pequeño, austero. No había muchos lugares donde esconder algo. Mendoza se detuvo frente a la sección dedicada a Goya. Era la más extensa. Ediciones raras, catálogos de exposiciones,
monografías en varios idiomas. Pasó los dedos por los lomos de los libros, como si pudiera leer en braille la solución al enigma. Su intuición le decía que la respuesta estaba allí, en ese altar de papel, en manos de su verdadera autor, la autora, la creadora, la investigadora. Se detuvo en un volumen de aspecto modesto, encuadernado en tela. No era un libro de arte brillante, sino una compilación de ensayos académicos. El título era por Goya, La disonancia de la modernidad. Lo sacó de la estantería. Pesaba más de lo normal. Lo abrió. Las páginas estaban dedicadas, con una caligrafía elegante. Para Elena, la única que ve más allá del lienzo. Con toda mi admiración. A. V. La dedicatoria de Vega. Una mentira más. Mendoza pasó las páginas con cuidado. Y entonces lo vio. Hacia la mitad del libro, las páginas habían sido expertamente ahuecadas, creando un compartimento secreto. Y dentro, protegido por un papel de seda, descansaba el boceto. El carboncillo y sanguina sobre papel verjurado. El perro de Goya. Lo sacó con un cuidado reverencial. Era pequeño, pero su poder era inmenso. La cabeza del animal mirando hacia arriba, hacia una nada ocre y amenazante. En sus ojos, Mendoza ya no veía solo el terror primordial que Goya había capturado. Veía la desesperación, la súplica y la terrible lucidez de Elena Rico. Veía a la criatura mirando a su creador justo antes de ser aniquilada. Elena no había robado una obra de arte, había recuperado un pedazo de su alma. Al día siguiente, la noticia estalló en los medios. Brillante discípula. Asesina a su mentor, el eminente historiador Alejandro Vega. Los periódicos se llenaron de fotografías de ambos. Vega, sonriente y carismático en alguna inauguración. Elena, seria y anónima en una foto de la web de la universidad. La historia se simplificó. Se convirtió en un melodrama de celos profesionales y ambición desmedida. La complejidad, la tragedia de la relación, se perdió en los titulares sensacionalistas. El mundo, como siempre, prefería los monstruos sencillos a las verdades incómodas. Mendoza tuvo que declarar ante el juez. Presentó la confesión, el arma del crimen, la elegante Montblanc, y la prueba recuperada, el boceto de Goya. El caso era sólido como una roca. Elena Rico, asistida por su abogado de oficio, no se retractó de nada. Se mantuvo en silencio, con la misma calma resignada. El proceso sería una formalidad. Esa tarde, después de terminar el papeleo, Mendoza sintió una necesidad imperiosa de salir de la comisaría. No fue a su casa. Condujo hasta el Museo del Prado. Hacía años que no entraba como un visitante más. Se abrió paso entre los turistas y los grupos escolares, hasta que llegó a las salas de las pinturas negras. La atmósfera allí era diferente, más silenciosa, más densa. La gente hablaba en susurros. Se detuvo frente a Por Saturno devorando a su hijo. La brutalidad del cuadro era casi física. La locura en los ojos del dios, la ferocidad con la que se aferraba al cuerpo mutilado de su vástago para que nadie pudiera arrebatarle el poder. Vio a Alejandro Vega. Luego caminó hasta el final de la sala, hasta la pintura más enigmática y desoladora de todas, el perro. Allí estaba, la misma imagen del boceto, pero ahora rodeada de esa inmensidad ocre que amenazaba con engullirlo. Una pequeña cabeza negra, un punto de conciencia en un universo vacío y hostil. No se sabía si el perro se estaba hundiendo en la arena o si emergía de ella. Era la encarnación de la soledad, de la lucha inútil contra un destino abrumador. Mendoza se quedó mirándolo durante un largo rato. La gente pasaba a su lado, pero él estaba solo con la pintura. Pensó en Elena, sentada en su celda. Había terminado su retrato. Había corregido el error de su narrativa, pero al hacerlo, se había convertido en la figura que tanto había estudiado
una criatura solitaria, mirando hacia un abismo, atrapada para siempre en el marco de su propia obra maestra. Había escapado de Saturno, sí, pero a cambio se había hundido en el negro más profundo de Goya. El inspector sintió un escalofrío. El duelo había terminado. Él había ganado. Pero, al mirar al perro, solo y aterrorizado, se preguntó quién había perdido real. Se dio la vuelta y salió del museo, dejando atrás a los monstruos colgados en la pared, consciente de que los peores, los más sutiles y devastadores, eran los que no se pintaban, sino los que se vivían. El eco de la lluvia sobre el asfalto de Madrid era el único sonido que acompañaba sus pensamientos. Un murmullo melancólico para una historia donde la justicia y la tragedia eran dos caras de la misma moneda antigua y desgastada. Pasaron varias semanas. El juicio fue rápido, dada la confesión y las pruebas abrumadoras. Elena Rico fue declarada culpable y sentenciada a 15 años de prisión. Durante todo el proceso, mantuvo su compostura. No pidió clemencia, no mostró arrepentimiento. Aceptó su condena como un hecho académico, la conclusión lógica de sus premisas. La prensa la apodó la asesina del Prado, un apodo efectista que la despojaba de su humanidad y la convertía en una figura de cera de museo del crimen. Mendoza siguió con otros casos: robos, fraudes, alguna muerte sórdida en un callejón. El trabajo de un policía es una sucesión de capítulos que se cierran para abrir otros, sin tiempo para la reflexión. Sin embargo, el caso de Alejandro Vega se le había quedado adherido a la piel. A veces por la noche, en la soledad de su apartamento, abría un libro sobre Goya y se encontraba buscando el rostro de Elena en las figuras femeninas, en los ojos de las brujas, en la mirada de la maja. Se había convertido en un fantasma en su propia biblioteca. Un día, 6 meses después de la sentencia, recibió un paquete en la comisaría. No tenía remitente, solo la dirección de la prisión de mujeres de Alcalameco, escrita en el sello postal. Dentro había un libro. Era una edición de bolsillo de los Caprichos por de Goya. No había ninguna nota. Mendoza lo hojeó, desconcertado, y entonces, una página marcada con un pequeño doblez en la esquina llamó su atención. Era el capricho número 43. El sueño de la razón produce monstruos. Era una imagen que conocía bien. Un hombre dormido sobre su escritorio, con la cabeza entre los brazos, mientras a su alrededor revolotean criaturas nocturnas, búhos, murciélagos, un lince de ojos fosforescentes, la razón dormida, dando paso a las pesadillas. Pero Elena había hecho algo en la página. Con un lápiz muy fino, casi imperceptible, había dibujado un pequeño detalle sobre la espalda del hombre dormido, posada como si fuera a clavarle el pico. Había una minúscula pluma estilográfica. Mendoza entendió el mensaje. No era una justificación, era una última lección de historia del arte, una nota a pie de página enviada desde el abismo. Elena no creía que su razón se hubiera dormido. Al contrario, creía que su razón se había despertado, que había visto al monstruo a plena luz del día y había actuado con la lógica de un cirujano extirpando un tumor. Para ella, los monstruos no nacían del sueño de la razón, sino de la razón misma cuando ésta se enfrentaba a una crueldad insoportable. Era su versión del grabado, su enmienda a Goya. Cerró el libro. El caso estaba por fin verdaderamente cerrado, no en los archivos policiales, sino en su propia mente. Se levantó y guardó el libro en el cajón más bajo de su escritorio, junto a otros recuerdos de casos que nunca olvidaría. Sabía que Elena Rico pasaría muchos años entre rejas, un número en una institución, pero también sabía que, en su mente, ella seguiría siendo libre. Seguiría paseando por las salas del Prado, discutiendo con Goya, analizando las sombras, porque hay prisiones de hormigón y hay prisiones del espíritu. Y ella, al cometer su crimen,
Quizá había demolido una para entrar voluntariamente en la otra. La elección final de una criatura que decidió que era mejor ser un monstruo libre en su propia narrativa que una nota a pie de página en la de su creador. La lluvia, esa tarde, caía de nuevo sobre Madrid, limpiando las calles, pero incapaz de borrar las manchas invisibles que dejan ciertas historias. Los años que siguieron fueron una cadencia de grises, como los fondos de Velázquez que tanto había estudiado en sus años de juventud. Mendoza cumplió 50, luego 51. Su pelo se volvió más plata que plomo en las sienes. El trabajo seguía su curso implacable. Más robos, más fraudes, más vidas rotas en expedientes de cartón Manila. Madrid cambiaba a su alrededor. Una ciudad que se despojaba de pieles viejas para vestir otras nuevas y más brillantes. Pero el corazón de su trabajo seguía siendo el mismo, la inmutable y repetitiva naturaleza de la miseria humana. El caso de Elena Rico, la asesina del Prado, se había convertido en una leyenda urbana, un cuento con moraleja para las noches de tertulia. Mendoza rara vez hablaba de ello. El libro de los porcaprichos seguía en el cajón de su escritorio, un objeto pesado y silencioso. A veces, al abrirlo para buscar un bolígrafo, sus dedos rozaban el lomo del libro y sentía una descarga, no de electricidad, sino de memoria. Era el recuerdo de una inteligencia afilada como un bisturí, de una lógica tan fría y perfecta que se había vuelto incandescente. Había intentado volver al Prado con la mirada limpia, ser solo un espectador más, pero era imposible. Cada sombra en un lienzo de Rivera le recordaba la oscuridad que había encontrado. Cada rostro atormentado en las pinturas negras le devolvía la mirada con los ojos de Elena o con el pánico mudo de Alejandro Vega. El museo, que una vez fue su refugio, se había convertido en el mapa de su propia. Se descubrió evitándolo, prefiriendo el ruido anónimo de las calles a la elocuencia silenciosa de la sala. Una tarde de otoño, casi 2 años después de la condena de Elena, una tarjeta de visita apareció en su escritorio. Estaba hecha de un cartón grueso y caro, con letras en relieve. Sergio Vega. Vega. Asociados. Inversiones y patrimonio. Debajo, un número de teléfono. Su compañero, Morales, un joven inspector que aún creía que el mundo se dividía en buenos y malos, se la entregó con una ceja arqueada. Ha llamado 3 veces. Insiste en hablar contigo. Dice que es personal. ¿Conoces a algún pez gordo? Mendoza miró el nombre. Vega. El apellido le golpeó con la fuerza de un eco largamente dormido. Lo conocí, dijo, y la ambigüedad de su respuesta flotó en el aire. Se reunieron en una cafetería del barrio de Salamanca, un lugar de mármol y espejos dorados que parecía pertenecer a otro siglo. Sergio Vega era la antítesis de su hermano. Si Alejandro había sido un hombre consumido por una pasión desordenada, un artista bohemio, incluso en su crueldad, Sergio era un bloque de granito, traje a medida, reloj caro, una mirada directa que medía y calculaba. No había rastro de la fragilidad artística que, según Elena, había sido el motor del abuso de su hermano. Gracias por venir, inspector, dijo Sergio, sin preámbulos. Su voz era grave, acostumbrada a dar órdenes. Sé que el caso de mi hermano está cerrado. No estoy aquí para pedirle que lo reabra. Entonces, ¿para qué está aquí, señor Vega?, preguntó Mendoza, removiendo un café que no tenía intención de beber. Estoy aquí por la historia, la que se contó, la que se vendió a los periódicos y al jurado, la narrativa que esa mujer construyó con tanto cuidado. Mendoza sintió un pinchazo de irritación. Narrativa, la misma palabra que él había usado. Su hermano secuestró y torturó psicológicamente a Elena Rico. Ella era su alumna, su protegida. La encerró, la anuló. Los hechos son fragmentos, inspector, piezas de un mosaico.
La historia que se cuenta depende de quién elige las piezas y en qué orden las coloca. Y Elena Rico es una maestra en ese arte. Usted mejor que nadie debería saber. La acusación implícita era clara. Mendoza había sido seducido por la versión de Elena. Se había dejado atrapar en su telaraña intelectual. Ella confesó, señor Vega, aportó pruebas. Confesó su versión de los hechos. ¿Se ha preguntado alguna vez por la versión de Alejandro? Sergio se inclinó hacia adelante, su intensidad creando un campo de fuerza a su alrededor. Mi hermano era un hombre difícil, atormentado, un genio a su manera, y como muchos genios, un hombre profundamente defectuoso. Pero no era el monstruo unidimensional que ella pintó, no era Saturno. ¿Y qué era, según usted? Era un hombre que amaba a esa mujer, a su manera destructiva y terrible. Sí, pero la amaba, y creo que ella también lo amaba a él. Lo que pasó entre ellos no fue un secuestro, fue una guerra entre dos titanes en un espacio demasiado pequeño, y uno de ellos aniquiló al otro. Ella no fue una víctima indefensa que se rebeló, fue una combatiente que ganó. Mendoza se quedó en silencio. La idea era monstruosa, pero encajaba con la frialdad de Elena, con su falta de arrepentimiento. Tengo las llaves del estudio de Alejandro, continuó Sergio, dejando un llavero sobre la mesa de mármol. Ha estado cerrado desde que la policía terminó allí. No he tenido el valor de entrar. Quiero que usted lo haga. ¿Yo? ¿Por qué? Soy policía, no un albacea. Porque usted fue el único que pareció entenderla, el único que habló su idioma. Quiero que vea el otro lado del lienzo, que vea lo que Alejandro dejó atrás. No para cambiar el veredicto, inspector, sino para completar el cuadro, para que la historia, al menos en su mente, sea justa. La curiosidad, esa vieja serpiente, se enroscó en el estómago de Mendoza. Se había dicho a sí mismo que el caso estaba cerrado, pero las palabras de Sergio Vega habían raspado la fina capa de barniz que cubría sus dudas. Se encontró a sí mismo cogiendo las llaves. ¿Qué espera que encuentre? La verdad es demasiado pedir, dijo Sergio, levantándose. Me conformo con un poco de equilibrio. El estudio de Alejandro Vega estaba en un ático de Malasaña, un barrio que había pasado de ser bohemio a ser una parodia de sí mismo. El aire en el interior estaba viciado, quieto, cargado con el polvo de 2 años. Era el olor de una vida interrumpida. A primera vista, todo estaba como lo recordaba de la investigación. Lienzos a medio terminar, botes de trementina, libros de arte apilados en precario. La policía se había llevado lo que consideraba pruebas, pero el alma del lugar permanecía intacta. Mendoza caminó por el espacio. No buscaba nada en concreto. Dejaba que el lugar le hablara. En la pared, frente a un gran ventanal que daba a los tejados de Madrid, había un caballete vacío. El lugar donde debería haber estado el retrato inacabado de Elena, la obra que lo empezó todo. Mendoza se acercó. En el suelo, junto al caballete, había algo que habían pasado por alto. Un libro abierto, boca abajo, como si alguien lo hubiera dejado caer con prisa. Estaba cubierto de una fina capa de polvo. Lo recogió con cuidado. No era un libro sobre Goya. El título en la portada, en inglés, era por The Brutality of Fact, una colección de entrevistas con el pintor Francis Bacon. Mendoza lo abrió por la página donde se había quedado. Era una entrevista en la que Bacon hablaba de sus retratos, de cómo intentaba capturar la emanación de la persona más allá de su apariencia, a través de lo que él llamaba herida. Quiero pintar el grito, más que el horror, leía Mendoza en una frase subrayada con lápiz. Empezó a mirar a su alrededor con otros ojos. Los bocetos clavados en las paredes no eran estudios para retratos clásicos. Eran figuras retorcidas, cuerpos que parecían disolverse, rostros borrados en un gesto de violencia pictórica. Recordaban vagamente a Bacon, cuerpos atrapados en jaulas geométricas, papas gritando en tronos de oro,
figuras solitarias en habitaciones vacías y opresivas. Mendoza se dio cuenta de que había cometido un error fundamental. Había interpretado toda la tragedia a través de Goya, a través de la lente que Elena le había proporcionado, pero Alejandro Vega tenía su propio panteón de demonios artísticos, y su dios no era Goya, era Francis Bacon. En un rincón encontró una serie de cuadernos de bocetos. Eran diarios visuales. Al principio, estaban llenos de estudios de Elena. Su rostro, sus manos, su silueta. Pero a medida que avanzaban las páginas, las imágenes se volvían más oscuras. El rostro de Elena se descomponía. Se fusionaba con imágenes de las furias, de arpías, y junto a ellas había autorretratos. Dibujos de Alejandro, pero no como un dios titánico devorador. Se dibujaba a sí mismo como una de las figuras de Bacon, atrapado, gritando en silencio dentro de una caja de cristal, la carne contorsionada por una fuerza invisible. En el margen de una página había una anotación escrita con una caligrafía febril. Ella es el clavo que me atraviesa, la jaula y el grito. ¿Cómo se pinta eso? El inspector se sentó en un taburete cubierto de manchas de pintura. La narrativa de Sergio Vega, que le había parecido una simple defensa familiar, cobraba ahora un sentido terrible y complejo. Esto no era la historia de un monstruo y su víctima. Era la historia de dos artistas, dos creadores de mundos, encerrados en el mismo estudio, utilizando el arte como arma y como confesionario. Elena había usado a Goya para enmarcar su acto de justicia. Alejandro había usado a Bacon para documentar su propia agonía. Él no se veía como Saturno, el dios todopoderoso. Se veía como el Papa Inocencio X de Bacon, una figura de autoridad suprema atrapada en un grito eterno del que no podía escapar. ¿Quién había encerrado a quién? La pregunta resonó en el silencio polvoriento del estudio. El encierro físico de Elena era innegable. Pero, ¿y el encierro mental? ¿La jaula psicológica que se habían construido mutuamente? Se habían alimentado el uno de la obsesión del otro. Se habían definido en oposición, como dos colores complementarios que se intensifican hasta quemarla. La pluma estilográfica que Elena había dibujado sobre la espalda del durmiente de Goya adquiría ahora un nuevo significado. No era solo el arma de la razón despierta, era el pincel, el arma del artista que impone su visión, que reescribe la realidad a su antojo. Y en esa habitación había habido dos artistas, luchando por el control de la misma historia. Mendoza pasó horas en el estudio. Revisó cada libro, cada nota. Encontró cartas, borradores de cartas para Elena que nunca fueron enviadas. Eran una mezcla de adoración y resentimiento, de súplicas y amenazas. No puedes dejarme, decía una. Eres la única que ve el mundo como yo. Sin ti, solo soy un carnicero de lienzos. En otra, la ira se desbordaba. Te he dado un lugar por encima de los mortales, y me pagas con tu silencio. Te arrancaré la lengua con mis pinceles si es necesario. No había duda de la amenaza, del abuso, pero también había una dependencia aterradora, una simbiosis tóxica. Alejandro Vega no había intentado anular a Elena para someterla. Había intentado absorberla, fusionarse con ella, convencido de que solo juntos podían alcanzar una verdad artística que por separado les estaba vedada. Su crimen no fue solo de dominación, sino de una desesperada y monstruosa soledad. Mendoza salió del estudio al anochecer. Las luces de Madrid comenzaban a parpadear, creando una galaxia artificial a sus pies. Se sentía como si hubiera salido de una tumba, no solo la de Alejandro Vega, sino la de la historia que él mismo había ayudado a construir y a cerrar. La cómoda certeza del bien contra el mal se había disuelto en una ciénaga de matices. Elena no había mentido. Simplemente había contado su verdad. Y su verdad, como toda gran obra de arte,
Era una selección, una composición, una edición brillante de la caótica realidad. Había omitido el hecho de que su carcelero también se sentía prisionero. Sabía lo que tenía que hacer. No podía cambiar el destino de Elena, ni quería. La justicia, en su forma más brutal y funcional, se había cumplido. Pero la historia, esa bestia inquieta, aún no estaba completa. Necesitaba un último capítulo. Necesitaba volver a la... Conseguir un permiso para visitar a Elena Rico en Alcalá Meco fue más complicado esta vez. Ya no era un caso abierto. Era un inspector de policía pidiendo ver a una convicta por motivos que apenas podía articular. Asuntos pendientes, escribió en la solicitud. Una frase tan vaga que podría significar cualquier cosa. Pero su nombre todavía tenía peso en los círculos judiciales. Le concedieron la visita. La sala de visitas era un lugar despojado de cualquier belleza. Paredes de un color indefinido, entre el gris y el beige hospitalario. Una mesa de metal atornillada al suelo. Un cristal grueso separándolos. Elena apareció al otro lado, vistiendo el uniforme de la prisión. Su pelo estaba más corto y había una delgadez en su rostro que no estaba antes. Pero sus ojos eran los mismos, analíticos, imperturbables. No mostró sorpresa al verle. Inspector Mendoza dijo a través del intercomunicador, su voz con un ligero eco metálico. Me preguntaba cuándo vendría. ¿Me esperaba? Esperaba que mi postdata a Goya no fuera suficiente para su curiosidad. Es una cualidad que admiro en usted, aunque a veces debe ser una carga. Mendoza decidió ir al grano. No había tiempo ni lugar para los juegos intelectuales del pasado. He estado en el estudio de Alejandro. Su hermano me dio las llaves. Por primera vez, vio una fisura en su compostura. Un microsegundo de algo que podría haber sido sorpresa. O tal vez, solo interés. Sergio, el contable, siempre intentando poner orden en el caos de su hermano. ¿Qué encontró en esa cueva de despojos? Encontré a Francis Bacon. Elena se recostó en su silla, y una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Era una sonrisa sin alegría, el reconocimiento de una jugada en una partida de ajedrez infinita. Ah, dijo simplemente, el gritón. Por supuesto, Alejandro siempre tuvo una debilidad por el melodrama existencial. Se dibujaba a sí mismo como una de las figuras de Bacon. Atrapado, gritando. Una autocompasión muy conveniente, replicó ella, su voz afilada. El abusador que se ve a sí mismo como la verdadera víctima. Es una táctica psicológica muy antigua, inspector. No estoy hablando de tácticas, Elena. Estoy hablando de su arte, de su verdad. Usted construyó su defensa, su crimen, su vida entera en ese momento, alrededor de Goya. Él tenía su propio lenguaje. No era Saturno, era uno de los papas de Bacon. ¿No lo vio? Claro que lo vi, dijo ella. Y su calma era más escalofriante que cualquier grito. Vi sus cuadernos, vi sus patéticos intentos de elevar su brutalidad a la categoría de tragedia artística. Vi cómo intentaba justificar las cadenas que me ponía argumentando que él también estaba. Se inclinó hacia el cristal, sus ojos fijos en los de Mendoza. ¿Y sabe qué pensé, inspector? Pensé que era irrelevante. La jaula de un hombre no le da derecho a construir otra para una mujer. Su grito no silencia el mío. Él eligió a su Dios, Francis Bacon, un artista que pintaba la jaula desde dentro. Yo elegí al mío, Goya, un artista que vio el monstruo y le puso nombre. La historia del arte, como la historia en general, es una batalla de narrativas. La suya era débil, autoindulgente. La mía fue más fuerte. Eso es todo. Mendoza sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Había venido buscando una complejidad que mitigara el blanco y negro, y la había encontrado. Pero Elena se la presentaba no como una tragedia compartida, sino como una simple victoria ideológica.
Ella lo había sabido todo. Había visto la humanidad retorcida de su verdugo y había decidido conscientemente ignorarla, borrarla de la composición final. Así que usted lo sabía, murmuró Mendoza, más para sí mismo que para ella. Sabía que él también se sentía un prisionero. Sentirse prisionero y serlo son dos cosas distintas. Inspector. Él tenía la llave de ambas jaulas, la suya y la mía. Yo no. La diferencia es la libertad de acción. Él la tenía. Yo tuve que fabricar la mía, con un cuchillo de cocina. Se quedaron en silencio. El tiempo de la visita estaba a punto de terminar. ¿Por qué vino, inspector?, preguntó Elena, su tono volviéndose genuinamente curioso. ¿Qué esperaba conseguir? ¿Absolverlo a él? ¿Condenarme a mí un poco más? Vine a entender, dijo Mendoza. A ver el cuadro completo. No existe el cuadro completo, replicó ella, y su voz sonó casi amable. Solo existen versiones. Usted ha visto dos de ellas, la de él y la mía. Ahora le toca pintar la suya. Esa es la carga de ser el espectador. Un guardia apareció detrás de ella. Se levantó, tan serena como al llegar. Una última cosa, inspector dijo, antes de darse la vuelta. En el estudio de Alejandro, ¿encontró el cuadro que estaba pintando de mí? El último. No, no estaba. La policía no lo registró. Supongo que lo destruyó. Elena sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa diferente. Guardaba un secreto. No lo destruyó. Se lo regaló a su hermano Sergio una semana antes de que yo terminara las cosas. Le dijo que era lo único que había conseguido salvar del fuego. Búsquelo. Quizá le ayude a pintar su versión. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Mendoza solo con el zumbido del intercomunicador y una nueva y desconcertante pieza en el rompecabezas. Mendoza llamó a Sergio Vega esa misma tarde. Su voz al otro lado del teléfono era tensa. ¿El retrato de Elena? Sí, lo tengo. Alejandro me lo dio. Me hizo prometer que nunca se lo enseñaría a nadie. Dijo que era peligroso, que era su confesión. Lo tengo guardado en un almacén. Se encontraron una hora después en una nave industrial en las afueras de Madrid. Un lugar anónimo, lleno de los muebles y las vidas empaquetadas de oro. Sergio abrió la puerta de un guardamuebles y al fondo, cubierto con una lona, había un gran lienzo. Nunca he querido mirarlo, confesó Sergio. Su voz apenas un susurro. Tenía miedo de lo que pudiera ver en él, de lo que pudiera decir sobre mi hermano o sobre ella. Mendoza retiró la lona y se quedó sin aliento. No era un retrato de Elena Rico, o al menos no solo de ella. El estilo era una fusión imposible entre el realismo oscuro de Goya y la abstracción violenta de Bell. En el centro del cuadro, sentada en una silla que parecía un trono y una jaula al mismo tiempo, estaba Elena. Su rostro era reconocible, pintado con un detalle casi fotográfico, pero su expresión era enigmática, insondable. Pero no estaba sola. A su alrededor, la habitación se disolvía en formas violentas y abstractas, en brochazos de color carne y negro, y emergiendo de esas sombras, como si fueran parte de su propio cuerpo, había otras figuras. Un rostro gritando que era inequívocamente el de Alejandro, sus rasgos desfigurados por la angustia, manos que parecían garras, ojos que observaban desde la oscuridad. Pero lo más impactante era la composición. Alejandro no había pintado a Elena como una víctima, tampoco como un monstruo. La había pintado como a una de las parcas de la mitología, una figura del destino, tejiendo y cortando los hilos de la vida a su alrededor. Y él mismo era uno de esos hilos, una figura trágica atrapada en su tapiz. Era una obra de adoración y de terror. La había pintado como a su creadora y a su destructora. Era, como él había dicho, su confesión. La confesión de que él le había entregado todo el poder, de que la había convertido en su diosa personal
y ahora estaba aterrorizado por la deidad que había creado. Mendoza entendió por qué Elena quería que viera el cuadro. No era para exculpar a Alejandro, era su prueba final, la prueba de que su narrativa, la que ella había elegido, era la correcta. Alejandro, en su último acto de lucidez artística, había admitido su propia subyugación, había pintado su propia sentencia de muerte. «Dios mío», susurró Sergio, mirando el lienzo por primera vez. Él la veía como a una diosa. Y como a su verdugo completó Mendoza, en voz baja, «A veces son la misma cosa». Salió del almacén y dejó a Sergio Vega solo con el fantasma de su hermano. El caso, ahora sí, en todas sus capas, en todas sus versiones estaba cerrado. No había ganado nadie, no había perdido nadie. Simplemente, había ocurrido una tragedia de proporciones griegas en un ático de Malasaña, con pinceles en lugar de espadas. Mendoza condujo sin rumbo por la M30, las luces de los coches dibujando estelas en la noche. Pensó en Elena, en su celda probablemente leyendo, estudiando, continuando su diálogo silencioso con los maestros muertos. Había cambiado una prisión por otra, pero había elegido los barrotes, y en esa elección residía su victoria. Pensó en el libro de los porcaprichos por en su cajón. El sueño de la razón produce monstruos, tal vez, pero a veces la razón más despierta, la más lúcida, es la que mira al monstruo a los ojos y decide convertirse en uno para poder sobrevivir. Llegó a su apartamento. El silencio lo recibió como siempre. Por primera vez, en mucho tiempo, no se sentía perseguido por el caso. Se sentía en paz. Una paz extraña y amarga. La paz que llega no cuando se encuentran las respuestas, sino cuando se acepta la complejidad de las preguntas. Abrió el cajón de su escritorio, sacó el pequeño libro de Goya y lo colocó en la estantería, junto a sus otros libros de arte. Ya no era una prueba, ni un recuerdo tóxico. Era solo un libro, una historia entre muchas. La lluvia, esa noche, no cayó sobre Madrid. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas frías y distantes. Un lienzo negro infinito, sin monstruos visibles, pero consciente de que en la inmensidad incontables tragedias y maravillas se desarrollaban en silencio, cada una con su propia e inexpugnable verdad. Y esa, se dio cuenta Mendoza, era la única justicia posible.